Así es. Bueno, Francis, un día como hoy hay que obligatoriamente destacar al general de los generales. Lamentamos que no haya eventos preparados en los centros educativos. Con razón tenemos una deficiencia en los estudiantes de hoy que desconocen lo que se llama la historia dominicana. Y sin embargo, el general de los generales, Gregorio Luperón, pasa desapercibido. Así. Adelante, Francis, con la semblanza del general de los generales. Así es, la antigua. Debido a la conmemoración del 186 aniversario del natalicio del general Gregorio Luperón, este lunes 8 de septiembre fue declarado Día de Regocijo Municipal en esta jurisdicción. La referida declaratoria fue realizada mediante la resolución número 072-2025, aprobada en una sesión extraordinaria por el Consejo de Regidores de la Alcaldía Municipal para honrar al general Luperón, considerado el más ilustre de los puertoplateños. En tal sentido, las autoridades locales del Ministerio de Educación informaron que en el día de hoy no habría docencia, pero varios centros educativos participaron en el tradicional desfile cívico-militar conmemorativo de la fecha. Oficialmente se tiene contemplado o se contempló un acto protocolar efectuado a las 7:45 de la mañana al pie de la estatua ecuestre del general Gregorio Luperón en la zona de la Puntilla del malecón de esta ciudad, que incluyó discursos y honores militares de estilo. De igual manera, estuvieron presentes las autoridades civiles y militares de la región, quienes luego participaron en el desfile patriótico, siguiendo 2 compañías de soldados y en la retaguardia varios pelotones de estudiantes. Se recuerda que el general de división Gregorio Luperón nació en esta ciudad, San Felipe de Puerto Plata, el 8 de septiembre de 1839, constituyéndose en uno de los más insignes próceres de la patria. Luperón fue un gran patriota, militar brillante y político liberal dominicano, quien dimensionó su figura en la Guerra de la Restauración, que devolvió la soberanía a la República Dominicana tras la funesta anexión a España. Que debe destacarse la antigua, que existe una faceta del general Gregorio Luperón de la que no se habla mucho, porque siempre se habla solo del general Gregorio Luperón, la espada gloriosa de la Restauración, general de generales, el gran estadista militar, o el gran estratega militar, quiero decir. Pero no se habla mucho del pensamiento luperoniano. Gregorio Luperón es tal vez el más connotado representante abanderado del antillanismo en la República Dominicana, es decir, de aquel pensamiento que abrazó Eugenio María de Hostos, el propio padre de la independencia cubana, José Martí, el mismo Simón Bolívar, quienes eran partidarios de que los países de América Latina formaran una gran comunidad, que en palabras de Simón Bolívar, a ese proyecto se le llegó a denominar como la Gran Colombia. Y justamente el general de generales, Gregorio Luperón, fue un gran abanderado de esa integración, de esa unión de los países de Latinoamérica, que conocemos como el antillanismo. Por eso, en muchos países de Latinoamérica, incluyendo en Europa, pues el nombre, la memoria del general Gregorio Luperón no solo se recuerda por la restauración de la República Dominicana, de la independencia, sino por ese pensamiento antillanista de integración de Latinoamérica que él abrazó. Mira, y me da sinceramente, ¿cómo te digo?, mucha nostalgia en ver que un pueblo como Puerto Plata, que es precisamente a quien más se le debe doler la historia de Luperón, aunque lo que él llevó a cabo fue para la nación en su totalidad, para el país, para la república. Pero cuando yo hablo como pueblo, porque su natal Puerto Plata, y a quien les dio valor que muchos desconocen, y por eso hablo del estudiantado de hoy que desconoce la historia
de este país, porque lamentablemente la politiquería ha desvirtuado lo que se llama la historia dominicana, no permite que se implemente en las escuelas públicas todo por la complicidad con la hermana República de Haití. Que a mí nadie me venga, todo eso converge en esos negociantes que representan ONG en República Dominicana, concatenado con malos dominicanos que se prestan por el dios Mercurio el dinero a vender a su propia patria. Mira, muchos desconocen por qué Gregorio Luperón decidió que provisionalmente se colocara la presidencia de la República en Puerto Plata en esa época. ¿Sabe por qué Luperón lo hizo? Porque él consideraba que aquí la presidencia de la República estaría más segura que en Santo Domingo. O sea, porque en esa época los golpes de Estado estaban a la luz del día. Quítate tú para ponerme yo. Y Luperón se sentía tan guapo, hablando en el sentido defensor de su patria, que él dijo, yo sería un escudo para defender la soberanía de este país y tener una presidencia totalmente segura para que la dirija a la patria de Duarte, Sánchez, Mella y de él. Pero en esa época lo pensó de esa manera y hoy, lamentablemente, se tira por las bordas. Así es. Me da mucha pena, me da mucha nostalgia. Ahora, Puerto Plata no es el Puerto Plata de 40 años atrás, mucho menos de 50 años. Con esto no quiero devalorizar a la comunidad puertoplateña, pero sí hay un cambio abismal del cielo a la tierra. En los tiempos en que yo era adolescente, ver 1973, oye, que fue, si mal no recuerdo, el centenario. Así es. Eso fue algo descomunal. Y año por año, el valor de Gregorio Luperón, como de los patricios, eso era algo apoteósico. Incluso hay hasta una violación con Gregorio Luperón. Yo creo, si mal no recuerdo, que está aprobado en la Cámara de Diputados o en el Congreso Nacional que el día, el natalicio de Gregorio Luperón fuera celebrado con desfile militar en Puerto Plata. Sin embargo, eso no se lleva a cabo. Lamentablemente, diríamos, los dominicanos son así. No, eso se llama dejadez por los intereses patrióticos de un pueblo como el nuestro. Así es. Vale destacar la antigua que durante ese gobierno del general Gregorio Luperón, teniendo asiento precisamente aquí, Puerto Plata, capital de la República Dominicana, pues se incentivó mucho la educación. El general Gregorio Luperón fue un visionario, el primero en contemplar la educación de los cuerpos armados en la República Dominicana. Además que dio un gran impulso a la cultura, incluso apoyando uno de los decanos del periodismo, del diarismo, del periodismo impreso en la República Dominicana, como fue el periódico El Porvenir, y otras iniciativas culturales recibieron un gran impulso en ese gobierno encabezado por el general Gregorio Luperón desde esta ciudad de Puerto Plata. Qué pena, qué lamentable que un día tan grande como hoy, que todos debiéramos de venerar, porque en su época un muchacho con 5 años, cuando se da la independencia de la República en 1844, y cuando lleva su gesta de la restauración, ya hablábamos de un joven de 25 años. Así es. Señores, y darnos ese valor como nación, como república, y hoy
rueda por la cuneta. Honestamente hay que decirlo. Nuestra historia rueda por un contén. ¿Y cómo es posible eso? Pero ¿cómo es posible? Entonces yo llamo sinceramente, ¿dónde está el Ministerio de Efemérides Patria de este país? Porque es a ellos a lo que hay que... ¿Cómo es posible que estando ayer el primero de todos, el presidente de la República, señores, no se hiciera mención de que mañana, refiriéndome a hoy, era el día de natalicio de Luperón? Así es. Eso demuestra claramente que este país, lamentablemente, está perdiendo todos sus valores. Cuando la historia se pierde, no existe nación. No existe. Miren el caso de la República Haitiana. Ese es el referente que tenemos obligatoriamente que presentar. Obligatoriamente tenemos que presentar. Entonces, si vemos que lo que se está dando es una imitación a los vecinos de Haití, yo creo que la generación que viene emergiendo en estos precisos momentos no les queda otro camino que no sea permitir que esto se vaya por un solo lado y por el lado equivocado, el lado pésimo. Lamentablemente, pero hay que decirlo, no se le está enseñando historia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo lo que va a la escuela hoy en día, lamentablemente no tiene historia. Nada de eso. Entonces, mañana, en términos de un futuro, ¿con qué vamos a contar? Con lo que tenemos ahora. Pero si no somos capaces de orientarlos históricamente, al doblar de la esquina, mucho menos habrá valor para defender esta tierra. Lamentablemente. Tal como usted señala, la Antigua, hoy debió ser un día, sobre todo ya en horas de la tarde y la noche, en que en la Plaza Independencia, por citar un escenario, debió celebrarse una especie de velada o de festival, como usted quiera decir, de teatro, de poesía patriótica, de canciones patrióticas, de arengas a la memoria del general Gregorio Luperón, con la participación de artistas puertoplateños, con la participación de los centros educativos, por lo menos una representación de otras instituciones patrióticas que rindieran honor, rindieran tributo de esa forma al general de generales Gregorio Luperón. Porque como usted señala, hoy más que nunca se requiere revivir el patriotismo, el ideal libertario, el ideal restaurador, por aquello que decía Duarte, que mientras no se castigue a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos seremos víctimas de sus maquinaciones. Y hay muchos que están jugando a la traición del pueblo dominicano. Por eso entonces los buenos dominicanos debemos enarbolar la bandera tricolor, enarbolar los valores patrios y defender ese esfuerzo, defender ese nivel de sacrificio de nuestros padres fundadores, los febreristas y los restauradores encabezados por el general Gregorio Luperón.